Y ahora lupa sobre el mercado laboral, porque una cosa es quedarse con la cifra de desempleo, por ejemplo, tasa de empleo, tasa de actividad. Otra cosa es preguntarse por géneros, por edades, por formación. Y bueno, de eso hablará Germán de Agosto en la columna de hoy de Análisis Económico. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, así es. Vamos a empezar justamente separando los datos en función de lo que es el género. Acá lo que tenemos es la evolución de la tasa de desempleo, ¿sí? Como se ve, lo que tenemos hoy conocidos, el dato de septiembre, eso nos permite cerrar el tercer trimestre del año. Y acá lo que vemos cuando analizamos los datos según sexo es que la brecha entre mujeres y hombres se han ido ensanchando, ¿sí?, en estos últimos 3 meses. Y en particular con el dato de septiembre lo que tenemos es esa diferencia, dado que la tasa para los hombres es de 7,5 y para las mujeres es unos 2 puntos por encima, ¿sí? Si nosotros extendemos esta serie para atrás, vamos a encontrar eso porque son rasgos característicos del mercado laboral uruguayo, del mercado laboral regional y en general del resto de los países, ¿sí? Son rasgos bastante estructurales de los mercados de trabajo, ¿sí? Bien. Algo similar también ocurre cuando analizamos en términos de empleo y actividad, donde también tenemos diferencias. En particular, las diferencias al tercer trimestre del año tienen que ver justamente con unos 17 puntos porcentuales. Es decir, la tasa de actividad de las mujeres anda levemente por encima del 50% y la de los hombres 17 puntos por encima. Y lo mismo ocurre con la tasa de empleo. O sea, en las 3 dimensiones principales o los 3 indicadores principales, las brechas en torno al género se mantienen y en particular en torno al desempleo se están ensanchando, pero de nuevo, esto hay que esperar para confirmar hacia dónde van evolucionando. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué datos vas a poner arriba de la mesa, aparte de esto de la brecha? Bien, ahora en la siguiente placa lo que vamos a ver es justamente, ¿sí? Ahí tenemos lo de lo que veníamos conversando recién, pero si damos una más, vamos a encontrar los datos por edad. Ahí está. ¿Sí? Ahora vamos a analizar los datos por edad en la siguiente placa y acá lo que vamos a ver es justamente que también persiste una brecha estructural que es en detrimento de los jóvenes. Acá la tenemos a la placa, ¿sí? La tasa de desempleo juvenil. Esta es la foto del tercer trimestre, es decir, no estamos viendo la película, pero tenemos la foto, ¿sí? La tasa global es justamente lo que tenemos marcado, es el promedio que decías, y justamente la intención a partir de estos datos es bucear un poco más y profundizar qué es lo que ocultan esos promedios, porque para septiembre, por ejemplo, la tasa es de 8,3%, pero si te fijas, para las personas de más de 30 años, el promedio de desempleo es menor al 5%. Claro. Sin embargo, el desempleo juvenil se mantiene por encima del 25%, ¿sí? Oscila siempre por encima, pero son casi 5 veces más de lo que es la tasa general. Tenemos también el tramo de entre 25 a 29 años con tasas por encima del promedio, pero siempre destaca algo que justamente arroja las dificultades estructurales en materia de inserción juvenil. Haciendo memoria y pensando en tasas de desempleo a nivel general, no cortadas por edades, yo no recuerdo, desde que hay mediciones en Uruguay, un desempleo que supere el 20%. Y en este caso, a nivel de esa franja etaria, 14 a 24, hablamos de 26,4. Es altísimo. Tal cual, y aparte es estructural, ese es el tema también, ¿no? No es algo que justamente se explique por un evento puntual, sino que lo tenemos como un patrón de inserción que justamente arroja debilidades y arroja desafíos en términos de políticas públicas, por ejemplo, y en términos de muchas cosas más, en particular teniendo en cuenta el marco de transformaciones tecnológicas del mundo de trabajo, cambios estructurales que generó la pandemia, o sea, un conjunto de desafíos que ponen una señal de alerta sobre estos datos, ¿no? Bien. Sobre la permanencia de estas brechas estructurales. Si vamos una placa más, vamos a quedarnos también con la distinción por edades, pero ahora en lugar de ver el desempleo, la variable de desajuste del mercado laboral, vamos a ver la variable que refleja la demanda laboral, es decir, la tasa de empleo. Tenemos en clarito lo que es la tasa global de empleo, ¿sí? Pero si te fijas, tomamos 2 tramos etarios, ¿sí? El que venimos trabajando, que es 14 a 24 años, y el de 35 a 44 años, ¿sí? Naturalmente, ahí se ve como el promedio esconde esas 2 realidades, pero es enorme la brecha que hay. La brecha que hay es de 56 puntos porcentuales, es decir, del 31%, menos de un tercio de los jóvenes en ese tramo de edad justamente están ocupados en nuestro país, y cuando vamos hacia arriba de los 30 años tenemos tasas que superan el 85-87%. Sí, o sea que esto de la misma manera lo vemos en la tasa de actividad, lo vemos en temas salariales, lo vemos en temas vinculados a la calidad del empleo como el subempleo o la informalidad. ¿Sí? Ahora pasamos a la siguiente placa y vamos a seguir sondeando el mercado laboral, pero ahora cambiamos un poco el criterio de desagregación y tomamos el nivel educativo de las personas. La formación. La formación, ¿sí? Y de vuelta, tomamos 2 ejemplos para que las gráficas no nos queden demasiado cargadas y tenemos el desempleo, la tasa de desempleo para las personas que tienen nivel terciario o más, que en general ha oscilado por debajo del 2%.
¿sí? Es una tasa sumamente pequeña. De vuelta es todo lo que nos oculta ese promedio de 8,3, es decir, una tasa de desempleo de 2%. Y cuando analizamos lo que pasa con personas que tienen el ciclo básico completo o incompleto, tenemos tasas de casi 2 dígitos o que han justamente alcanzado y oscilado en torno a los 2 dígitos, lo que también nos deja una brecha de casi 8 puntos de diferencia. ¿Sí? De nuevo, esto también hay que leerlo a la luz de las transformaciones que se generan al influjo del cambio tecnológico y de cómo eso impacta y cómo eso puede profundizar o generar una dualidad por niveles de formación, fragmentando todavía más el mercado de trabajo y justamente profundizando los desafíos desde el punto de vista de las políticas públicas. Si no me equivoco, te queda todavía el repaso del desempleo según la procedencia o la pertenencia étnico-racial. Ahí va. Ahora, en la última placa lo que tenemos es el último criterio de desagregación que toma el INE y que tiene que ver con la autoidentificación de las personas según su ascendencia étnico-racial. Tenemos acá a la izquierda la tasa de desempleo, también de vuelta siempre la contrastamos con este 8,3%, que es la tasa global o el promedio, y de nuevo vemos cómo hay grupos más vulnerables que otros y cómo esa vulnerabilidad también forma parte de una característica estructural de nuestro mercado laboral. Se ve en la tasa de desempleo, se ve en la tasa de actividad, se ve en la tasa de empleo y en particular se ve en el subempleo. Recordemos que el subempleo es personas que están ocupadas pero trabajan menos horas de las que desearían, ¿sí? La tasa para el grupo más vulnerable es de 13%, o sea, dentro de los ocupados de ese grupo el 13% trabaja menos horas de las que desearía. Y lo mismo pasa con el no registro de la seguridad social o la informalidad, donde también el promedio oculta realidades heterogéneas que también afectan particularmente a la población que se autoidentifica como afronegra, que es la categoría que considera el INE, con una informalidad que es casi del 30%. Y todo esto se refleja en la pobreza. Si bien es otro indicador que no estás analizando hoy, se dice que la pobreza en la población afrodescendiente duplica a la pobreza que se da en general, digamos. Tal cual, y acá estamos mirando aisladamente, pero naturalmente todas estas desigualdades justamente se cruzan. Es decir, los problemas son peores cuando vos cruzás todos estos datos que hoy estamos analizando de forma separada. Gracias, Germán, y hasta la que viene. Nos vemos el martes, Tincho. Seguimos haciendo MBD Noticias después de la pausa. No se vayan porque hay más.